Señor les bendiga. Amén. Señor, gracias porque te tenemos a ti. Gracias por la certeza de tu compañía siempre con nosotros. Gracias por la esperanza de tener un Dios que está vivo, un Dios que resucitó, un Dios que nos prometió que no nos dejaría huérfanos, que nos acompañaría siempre en la presencia y persona del Espíritu Santo. Tú conoces cada situación particular, la aflicción, la lucha de fe, las alegrías, las tristezas. Y venimos delante de ti suplicando para que sea tu palabra ministrándonos, Señor, como solamente tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta semana fuimos sorprendidos por la noticia de que en algún lugar de nuestra Colombia, unos creyentes medio despistados se reunieron para celebrar el regreso del Señor y darle la bienvenida en determinado lugar y hora señalada. Olvidaron que Jesús mismo afirmó que la hora y día de su regreso solo la sabía el Padre Celestial. Nadie, ni Jesús mismo, sabía el momento, hora y lugar de su retorno. Parece que los hermanos de la iglesia de Berea en la costa no son los únicos que desconocen o no recuerdan las palabras de Jesús, como vamos a ver en el texto que vamos a estudiar. Hermanos, olvidar las promesas y palabras del Señor nos conduce no solo a cometer errores, sino a perder la centralidad de nuestra fe y esperanza en el Señor. Nos puede conducir a desanimarnos cuando enfrentamos la aflicción y la prueba. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro
y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fue a dar la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La propuesta para esta meditación es la siguiente: cuando la crisis y el desánimo tocan nuestra vida y afectan nuestra fe, la voz y presencia de Jesús se manifiestan para afirmarnos, consolarnos y renovar nuestra esperanza. Cuando la crisis y el desánimo tocan nuestra vida y afectan nuestra fe, la voz y presencia de Jesús se manifiestan para afirmarnos, consolarnos y renovar nuestra esperanza. Veamos, hermanos, en primer lugar la situación, versículos 1 al 10. Como ya hemos leído, el texto nos sitúa en los acontecimientos que pasaron en la madrugada del domingo cuando Jesús resucitó. El texto nos dice que al tercer día después de la muerte de Jesús, el primer día de la semana, o sea, el día domingo, María Magdalena se dirige al sepulcro, al lugar donde habían depositado el cuerpo de Jesús, siendo aún oscuro, o sea, cuando está comenzando a amanecer. Pero que cuando llegó al sepulcro vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Temió lo peor y supuso que se habían robado el cuerpo de Jesús, y se apresuró a dar la triste noticia a los discípulos. Los discípulos, avisados por María Magdalena, vienen y Juan vio que el sepulcro estaba vacío, que el cuerpo efectivamente no estaba allí, tal como María Magdalena había dicho, pero no creyó que había resucitado, que Jesús había resucitado entre los muertos. Parece que también creyeron que el cuerpo de Jesús había sido quitado del sepulcro por sus enemigos. El momento no puede ser más triste y desconsolador. Ella todavía tiene fresca en su memoria el juicio y la crucifixión injusta. Vio morir a Jesús en medio de terribles sufrimientos. Entonces, el tiempo que todavía se presenta oscuro, bien puede representar el estado de sus sentimientos. El tiempo aún oscuro refleja su aflicción. Sus esperanzas se visten de oscuridad, porque parece que la injusticia triunfó, porque Jesús ha muerto y con su muerte se acaban las esperanzas de liberación y de transformación social y religiosa que tanto deseaban. Entonces para María Magdalena y los discípulos, este no es un amanecer feliz,
La mañana solo les promete el encuentro con un muerto. Por lo menos esto es lo que ellos esperan encontrar. A este punto, ninguno recuerda que Jesús a menudo les había hablado de su muerte, pero también de su resurrección. Es muy posible, hermanos, que para algunos de ustedes este día no haya tenido un amanecer feliz por las distintas circunstancias que les están afligiendo, bien sea por la salud afectada o por las consecuencias adversas que en todo sentido nos está dejando esta pandemia. Creo que de alguna manera, tal vez algunos se pueden identificar con María Magdalena en sus sentimientos y en su aflicción y lucha de fe. Hay algo que me llama la atención. María Magdalena y los discípulos encontraron que la piedra del sepulcro había sido quitada, pero la desesperanza y el miedo por lo que los enemigos de Jesús habían dicho les nubla la comprensión y la capacidad de recordar las enseñanzas de Jesús ante lo que están viendo. La piedra ha sido removida. La piedra quitada bien puede ser la señal de un nuevo comienzo feliz, señal de resurrección, no de miedo. Pero la aflicción impide ver la llegada de la luz, impide recordar las palabras y afirmaciones del Señor. Él resucitaría al tercer día, Él volvería a la vida, pero ella sigue aferrada, buscando el cuerpo de un muerto. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestras aflicciones? ¿Qué sentimientos frente a la situación que nos aflige nos hace identificarnos con María Magdalena hasta el punto de no entender que la piedra removida bien puede ser señal de victoria y no de derrota? ¿Habrá alguna circunstancia que no estamos viendo como comienzo de luz y no de fracaso? ¿Será que al igual que a María y a los discípulos, en este caso Pedro y Juan, a veces nos pueden más las influencias y comentarios negativos del mundo que nos rodea que la palabra y las promesas del Señor? A diferencia de María Magdalena y los discípulos, nosotros sabemos que Él sí está vivo, que sí resucitó, que está a la diestra del Padre y que nos prometió estar con nosotros en la persona consoladora y fortalecedora del Espíritu Santo. En segundo lugar, veamos la revelación, versículos 11 al 16. Llama la atención que cuando estamos viviendo las situaciones que nos ponen al límite, nos encerramos de tal manera en nuestra aflicción que no contemplamos otras opciones. No sabemos leer en los hechos que nos rodean la presencia y voz de Dios. 3 veces en el relato María manifiesta que se han robado el cuerpo de Jesús. Versículo 2, versículo 13b y versículo 15. Estaba tan absorta en su dolor que no le prestó mucha atención a la presencia y pregunta de los ángeles, y menos pudo reconocer que es Jesús quien le está hablando. Además de esto, debemos recordar que María no suponía que fuera posible que Jesús estuviera ante ella. Ella estaba resuelta a averiguar una sola cosa: el lugar donde se habían llevado el cuerpo de Jesús. Buscaba su cuerpo inanimado,
y estaba completamente desprevenida, como lo hubiera estado cualquier otro ser humano, para reconocer su cuerpo entre los vivientes. Por esto no distinguió el tono de su voz. Y no lo distingue porque sigue influenciada por el pensamiento prevaleciente de que el cuerpo de Jesús había sido quitado por sus enemigos. Aquí cabe que nos hagamos una pregunta. Cuando pasamos por la aflicción, nos encerramos de tal manera en nuestras aflicciones que no podemos ver que tal vez el Señor nos está guiando a poner nuestra mirada en Él y no en lo que nosotros creemos que está sucediendo. Repito, cuando estamos pasando por la prueba, por la aflicción, nos encerramos de tal manera en nuestro sufrimiento que no podemos ver que tal vez el Señor nos está guiando a poner nuestra mirada en Él y no en lo que nosotros creemos que está sucediendo. Cuando la aflicción parece cegar nuestro entendimiento, Jesús se hace presente, nos hace recordar su voz y nos recuerda quién es Él. Cuando Jesús dice en el versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? Ella no reconoce su voz, pero cuando le dijo María, el corazón late de emoción. Ella reconoce esa voz. Esa voz despierta vivencias, le trae recuerdos de liberación, de perdón y de misericordia. Me llama la atención que cuando la llama por su nombre, María, sus dudas, confusión y dolor desaparecen inmediatamente. Esto me recuerda a las palabras de Jesús cuando dice que Él conoce a sus ovejas por su nombre. Así que en esta mañana seguramente el Señor está buscando que fijemos nuestra mirada a Él, llamándonos por nuestro nombre. Keren, Rocío, Alba, Socorro, Jorge Mario, Martica, Chile, etc. Tal vez el Señor está llamándonos por nuestro nombre. Pero María no solo reconoció su voz, sino que le llama Raboni. Ella le reconoce como su maestro, versículo 16. Esta palabra, Raboni, se usaba para expresar reverencia suprema y gran honor. O sea, que no solo reconoce que está así vivo, sino que le rinde adoración. En medio de la aflicción, el Señor nos invita a reconocer, a sintonizar su voz, a recordar lo que ha hecho por nosotros y a contarle la razón de nuestro llanto. Él quiere que le contemos por qué lloramos, nos permite que nos desahoguemos, nos permite que le digamos que nos estamos muriendo de angustia, nos permite que le digamos que estamos con el alma a rastras y a punto de tirar la toalla. Pero no solo nos pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloramos? Sino que luego añade, ¿y a quién estás buscando? ¿A quién buscas? Hermanos, así como Jesús llevó a María Magdalena a corregir sus expectativas y la hizo comprender la inutilidad de buscar un cadáver,
puesto que Él estaba vivo frente a ella, también a nosotros nos invita a enfocar nuestras expectativas frente a Él. En medio de nuestra aflicción, ¿a quién estamos buscando? ¿Lo estamos buscando a Él? ¿Nuestras expectativas concuerdan con lo que conocemos de Él? ¿O nos hemos quedado centrados en nuestros miedos y fracasos? En tercer lugar, la esperanza renovada y la tarea encomendada, versículos 17 y 18. Después de haber reconocido y estado ante la presencia de Jesús resucitado, María, invadida por una mezcla profunda de alegría y de alivio, trata de aferrarse a Él. Pero Jesús se lo impide, aduciendo que aún no ha ascendido al Padre. De nuevo, Jesús corrige las expectativas de María. Él ha resucitado, pero no va a quedarse allí, ni es solo para ella. Él ya cumplió su misión en la tierra, ahora retorna al Padre, que en virtud del sacrificio de Jesús en la cruz, es ahora también nuestro Padre. Él ahora vuelve triunfante y glorioso al lugar que le corresponde como hijo y la comisiona como evangelista. Debe ir a los hermanos a anunciar tan excelente noticia. Ha visto al Señor resucitado, no está muerto. Ahora no hay motivo para seguir llorando. La maldad y la injusticia no tienen la última palabra. Hay esperanza porque Él venció y garantiza que estará con nosotros cada día, por siempre y siempre, hasta el fin del mundo. Hermanos, quiero invitarles a cerrar sus ojos. Vamos a centrarnos en oración. Vamos a permitir que el Señor nos ministre, aunque yo creo que ya lo ha estado haciendo. Centrémonos, cerremos nuestros ojos. ¿Cuáles son las situaciones que le están provocando en este momento aflicción y desesperanza? ¿En cuáles situaciones estamos centrando nuestro miedo, nuestras frustraciones? Se nos olvidó que Jesús resucitó. Se nos olvida que Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos. ¿Qué situaciones están provocando nuestro llanto? Tal vez un llanto de todos los días, llanto de miedo, de frustración, de impotencia, de inseguridad. Imaginémonos a Jesús frente a nosotros en este momento. Miremoslo, escuchémoslo haciendo la pregunta: ¿por qué lloramos? ¿A quién estamos buscando en medio de nuestra aflicción? Ahora, así como María reconoció la voz de misericordia, la voz de liberación, la voz
de perdón. ¿Qué palabra trae el Señor a su mente en este momento? ¿Cuál fue la palabra que en otro momento usted identificó como voz de Dios, que le trajo consolación, perdón, esperanza? ¿Cuál fue la palabra que en otro momento usted identificó como voz de Dios, que le trajo consolación, perdón, esperanza, liberación? Repita en su mente y con fe esa palabra. Y si no puede recordar o no tiene esa palabra, pídale al Señor que en este momento le conceda la palabra que Él quiere dejar en su mente y corazón en esta mañana y por siempre. Que Él grabe esa palabra en la mente, en el corazón, la palabra de Él que nunca se puede olvidar, para que no estemos por ahí frustrados y despistados. Señor, perdónanos por nuestra debilidad, por nuestras fragilidades, cuando olvidamos las promesas y la consolación de tu palabra. Tú no nos reprochas nuestra humanidad, no nos reprochas que nos afectemos, pero sí nos reprochas que olvidemos tu palabra, que olvidemos tus promesas, que no vivenciemos, Señor, lo que tú nos has enseñado, lo que nos has dicho, lo que debemos esperar de ti. Señor, frente a la aflicción de cada uno de nosotros, frente al llanto, Señor, tú sabes por qué lloramos, pero quieres que te lo digamos, porque cuando hablamos contigo se aclara también el pensamiento. Tú nos ubicas, tú nos preguntas a quién buscamos en medio de nuestro dolor, en medio de la aflicción. Perdónanos porque inconscientemente estamos tal vez como María, pensando que sigues muerto. Olvidamos que resucitaste. Olvidamos que el mundo sigue bajo tu control. A pesar de, tú sigues controlando porque tú eres el soberano, eres el gran yo soy. Señor, venimos delante de ti. Señor, centra nuestra mirada en ti, para que podamos salir de tu presencia confortados, consolados, con la certeza de que tú nos acompañas y con un mensaje en nuestra boca para consolar a otros. Señor, ministranos como solamente tú sabes hacerlo, bendito Dios. Nadie más nos consolará o nos abrazará o nos hablará como solo tú sabes hacerlo. Ayúdanos a no buscar en otros, en otras personas, lo que solo tú nos puedes dar. Ayúdanos a llenar nuestro corazón de ti y nuestra esperanza de tu palabra, te lo suplicamos.
En el nombre del Señor Jesús. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar. Vemos afirmando nuestra esperanza. Me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno Dios. Exaltado sobre cielos, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como torre fuerte, mi escudo y protección invencible. ¿Quién es como tu Señor poderoso? No hay nadie como tú, solo tú. Me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno Dios. Solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres. Solo en ti está la salvación y toda bendición. Eres eterno Dios de amor. Hermanos, el Señor les bendiga.